Buenos días, tardes o noches, dependiendo de qué hora estés viendo este video. Soy José Luis Jiménez, bienvenido a la clase número 3 de nuestro diplomado Cómo leer y entender la Biblia. En estas clases, en estas sesiones, vamos a tratar 18 puntos claves para poder entender la Biblia. Recuerda, esto no es algo que tú vayas a encontrar en un manual de exégesis, en un manual de hermenéutica. Simple y sencillamente es la forma de cómo el autor, en este caso un servidor, pues ha visto varias disciplinas de cómo leerla, cómo entenderla, y es el método más sencillo y práctico que yo pudiera desarrollar. Ahora bien, recuerda que no es trabajo solamente mío, sino que tomo trabajo de diferentes autores, y también es algo importante, que es una disciplina que tú tienes que hacer para leer y entender la Biblia. No es algo con lo cual tampoco tengas que estar de acuerdo al 100%. Lo único que te voy a pedir es, número uno, que tomes conciencia de que la mejor forma de adquirir conocimiento es olvidarnos un poquito de lo previo que nosotros ya conocemos o se nos ha enseñado, y posteriormente adquirir el nuevo conocimiento que tenemos, y después fusionar estos dos conocimientos y tendremos algo más acercado a lo perfecto. Entonces, recuerda, esta parte de cómo leerla y entenderla va a tratar posturas que a lo mejor tratan con las enseñanzas que a ti te han dado. A lo mejor chocan con las doctrinas con las cuales tú has sido instruido. Por lo cual te voy a pedir de la manera más atenta que en este momento despejes tu mente de todo eso para que no sea un lastre. No me refiero a que sea algo malo, simple y sencillamente que a veces eso nos va a contraponer o nos va a impedir adquirir el conocimiento nuevo. Recuerda, este es un método muy sencillo, es un método basado a la prueba al método de prueba y error. Recuerda, vamos a entrar en una metodología más simple que pues, nos puede, o la más simple que puede haber en conceptos de comprender la Sagrada Escritura, por lo que solicito encarecidamente, eh, y por lo que más quieras, ten la mente abierta. Es algo bien importante que nosotros entendamos. Tú puedes decirme, bueno, es que la escritura dice esto, la escritura dice aquello. Para eso en la universidad tenemos clases de introducción a la Biblia, de idiomas y doctrinas bíblicas, entonces ciertas disciplinas bíblicas. Entonces, ahorita recuerda que solamente es cómo leerla y entenderla, tratar de comprenderla, y probablemente vamos a tocar posturas para las cuales a lo mejor tú no estás acostumbrado a ver. Son posturas en las cuales vamos a tener ciertos puntos que pudieran presentarse como debate, como ciertas situaciones ahí que son contrapunteantes unas con otras, pero recuerda que esto es un procedimiento sano, un procedimiento sencillo para poder leer y entender la Biblia, en el cual vamos a citar algunos autores, vamos a citar algunos trabajos, y pues como siempre es algo importante, ¿no? Poder entenderla. Déjame leerte una parte de lo que dice el manual, el cual dice, cito textualmente: por otra parte, recuerda que lo presentado es un método expuesto y explicado por el autor, por lo que el alumno no necesariamente deberá de estar de acuerdo con él. Más bien, al contrario, es menester que el alumno mismo emprenda su propia búsqueda y descubra el método de estudio que más le facilite la comprensión del texto sagrado. No se conforme con lo que hay, nunca se rinda, siga buscando. Esto nada más es un aliento para poder disciplinarnos nosotros mismos, para poder leer, entender y estudiar la Biblia, el texto sagrado. Entonces, involucra que el alumno busque por los medios que le sean necesarios el desarrollar su propio método. ¿Y cuál va a ser el método? Pues el que más le facilite al alumno. Entonces, dicho esto, vamos a al primer punto. El primer punto para leer y entender la Biblia, número uno, es orar antes de leerla. Recuerda que todo lo ponemos en oración y todo lo ponemos en manos de nuestro Señor antes de hacer cualquier cosa. Entonces, el primer punto es orar antes de leer la Biblia. Orar, ¿cómo? Creyendo que Dios es fiel y Él nos revela su palabra. El texto de Marcos capítulo 11 versículo 24 nos dice: por tanto, os digo que todo lo que pidieren orando, creed que lo recibiréis y os vendrá, en la versión Reina Valera. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros oramos debemos orar confiadamente al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y Él hará las cosas. Entonces, recuerda que dice también en el texto bíblico que sin fe es imposible agradar a Dios. Nos vamos a dar pasos de fe.
No nos escudemos en la parte de que dice la escritura que no nos preocupemos por lo que debemos de decir cuando seamos llevados ante los gobernadores, porque el Espíritu lo dará en ese momento. Pero ¿qué nos va a dar el Espíritu si nosotros no llenamos nuestra mente de la Biblia, de la palabra de Dios, no llenamos nuestro cerebro, nuestro CPU, acá arriba, nuestro disco duro? ¿Dónde va a buscar el Espíritu Santo si no estás llenando el disco duro con la información bíblica? Entonces hay que orar antes de leer la Biblia. Recuerda orar pidiendo al Padre que Él nos revele todas las cosas a través de su Santo Espíritu. Dice, todos nosotros debemos orar al Padre en el nombre de Jesucristo, pidiendo que nos dé entendimiento para comprender que, obviamente, su palabra, antes de leerla. Es así que con humildad de corazón Él nos llevará a la comprensión de las Sagradas Escrituras. Recuerda, tienes tu Biblia, entonces vas a leerla antes de ponerte a leerla. Recuerda que pues, debes de llevar una serie, un orden. No es dedocráticamente Ave María, dame puntería, este texto es el que voy a leer. No, no es así. Debes de hacerte un orden al cual vamos a tratar un poquitito nada más adelante. Aguántame tantito. Entonces, cuando tengas tu Biblia vas a orar y le vas a pedir al Padre que te dé entendimiento y que te revele su palabra. Orar, claro, antes de leer la palabra. A veces entramos en esa situación de cuando vamos a comer, antes de la comida decimos Dios justiciero, gracias por el puchero, amén, sienten, recen, ataquen, y entonces nos ponemos a comer, y a veces a media comida decimos, oigan, ¿y si oramos? ¿Qué importancia le estamos dando a la oración? Entonces, del mismo modo, es importante que cuando ores pidiendo discernimiento y revelación de la palabra de Dios, lo hagas específicamente por lo que vas a leer. Entonces tienes tu Biblia en las manos y dirás, un ejemplo, es un ejemplo básico. Padre, en el nombre de Jesucristo te pido que te des tu Santo Espíritu, me reveles, me des el entendimiento para entender esta tu palabra. Habla a mi corazón, a mi mente, a mi alma, a mi espíritu, lo que quieras que yo entienda. Revélame cuál es tu propósito, no solo para mí, sino cuál fue el propósito con el cual pusiste a tus siervos a escribir este texto. Y vas a ver cómo el Señor te va a hacer te va a sorprender, déjate sorprender por el Espíritu de Dios. Dice, solo Dios revela su palabra, es decir, solo Él es quien da el entendimiento a través de de su Santo Espíritu. Él nos da de su Santo Espíritu para poder entender su palabra. Recuerda, los discípulos, Pedro, Pablo, ¿quiénes eran? Pablo era un hombre letrado, Pedro era un hombre pescador, era un simple pescador. Sus compañeros más cercanos, que eran precisamente Jacobo y Juan, eran los que estaban ahí también con el pescando y eran pescadores. Entonces, en ese entonces un pescador difícilmente tendría ciertos conocimientos de la palabra de Dios, del Tanaj, de la Torá, de los Ketubim, de los escritos, de los salmos. Entonces, el Espíritu Santo cuando viene en el día de Pentecostés capacita y sobrecapacita de una manera sobrenatural e impresionante a los discípulos, de modo que el Sanedrín judío, es decir, los estudiosos de su tiempo, los escribas, los fariseos, los saduceos decían, bueno, ¿quiénes son estos? ¿De dónde sacan esta sabiduría si son hombres del vulgo, hombres simples, hombres que no son letrados? Entonces, si el Espíritu Santo ha venido sobre tu vida, si el Espíritu Santo te ha bautizado, entonces tienes la capacidad sobrenatural de entender con mayor razón y con mayor posibilidad lo que el Padre quiere entender con nosotros. Ya pasamos la etapa de cómo es que Dios se comunica con nosotros, entonces lo vas a entender, va a entrar por tus sentidos, lo vas a percibir con tu pensamiento, lo vas a analizar, lo vas a razonar en tu corazón, tu intuición y tu comunión con Dios te dictarán qué es lo que el Padre quiere hablarte en ese momento. Entonces es importante orar antes de cada vez que tú leas la Sagrada Escritura. Es bien importante que nosotros lo hagamos y que siempre estemos pendientes de una buena oración para poder leer la Biblia, orar antes de leer la Biblia.